La riqueza para un hombre despierto. Tu experimentación del mundo externo es el reflejo de tu mundo interno, y la creación de riqueza de forma sólida y permanente solo puede comenzar en la más impecable construcción interna, basado en el orden, la disciplina y la pureza de acción. La riqueza y abundancia material permanentes son el estado natural y genuino de un ser humano que se encuentra en las suficientes condiciones de pureza y orden interna y externamente. Tal estado de riqueza no debe ser concebido como un estado alterado o un fenómeno del mundo humano, ni mucho menos obra del azar. Es solo un resultado externo, técnico y razonable de un determinado alineamiento interno. Solo de una forma la riqueza material en alguien puede ser un fenómeno, y es cuando está sucediendo en quien no es más que un simple esclavo del sistema que ostenta temporalmente algunos recursos. Eso sí es un fenómeno, y proviene de ese siempre accesible camino torcido y degenerado que está al alcance de todos. Y es una realidad que casi siempre se trata de una situación así. Es importante no confundir las dos cosas anteriores, pertenecen completamente a dimensiones diferentes. Si tu mente te impulsa a intentar evadir esta realidad y conseguir muchas ganancias a como dé lugar, tarde o temprano, aún obteniendo tu objetivo, podrás perderlo, careciendo de la capacidad para volver a la misma situación, ya que solo habrás cubierto temporalmente tu realidad, sin conciencia ni transformaciones verdaderas, y en esta situación se encuentran muchas personas. Es así como lo que para alguien podría parecer grandes ostentaciones materiales, para un hombre despierto no son más que una proyección en el plano físico, con tendencia a representar su perfección espiritual, elevando así cada aspecto de su experiencia física lo más cercano posible a dicha perfección. Y no funciona esto como una simple idea, es una realidad que, por alguien en esas condiciones, es concebida en cada momento, ya que su centro espiritual es perceptible por él. No forma parte de una filosofía o de una religión, ni cualquier otro invento o curiosidad humana, sino que es consciente de su existencia, y de ahí es que realmente todo lo demás parte, de esa constante dedicación y ambición en la esfera interna del poderío espiritual, mediante la cual todo lo demás se hace posible. Todas las creaciones materiales son efecto de ello, y carecen totalmente de importancia en sí mismas, ya que son solo una ilusión temporal y una herramienta para los propósitos dentro de este plano. Es por eso que la gente en general normalmente poco podría comprender sobre esta situación tan superior al promedio, ya que de inicio no todos tienen una esencia espiritual, y de entre quienes sí la poseen, muy pocos tienen la suficiente conexión y conciencia para no solo aceptar esto, sino en realidad experimentarlo en una mínima forma. En el ser humano, y me refiero al ser humano genuino, no a cierta degradación que está expandiéndose como una plaga asquerosa por todo el mundo, la cual no es más que un animal semipensante. Cuando su conciencia está despierta realmente, posee entre muchas otras virtudes aún más impresionantes, la capacidad de poseer enormes cantidades de riqueza, materiales, a su completa merced. Solo podría aparentar ser pobre si ese es su extraño deseo. Mas nunca lo sería en su totalidad, porque sabría a cada respiración que así como mantiene esa realidad, puede cambiarla por otra sin problemas. Sabría que puede modificar esa realidad completamente a discreción, y no porque tenga ningún cúmulo de actitud positiva, mucha autoconfianza o por ejemplo se haya leído todas las estupideces habladas, y por hablar, de los oradores motivacionales más conocidos, sino porque es literalmente capaz de hacerlo moviendo directamente los hilos de la realidad que corresponden. Así es como a un humano despierto, dicha conciencia y energía, a ese nivel liberados, le permitirían ser millonario totalmente a voluntad. Le bastaría arrastrar su cuerpo a un sitio de apuestas, hacer una serie rápida de intercambios comerciales, o en casos de una fuerza más afianzada, ni siquiera moverse, para que el entorno se alineara, de tal manera que obtuviese una suma importante de dinero y posicionarse en lo que se llama riqueza. Es así como el dramatismo que significa para millones emprender la búsqueda de fortuna. Un hombre o mujer despiertos lo reducirían a muy poco tiempo y sin tribulación alguna.
Cuando un humano ha despertado su mente lo suficiente, ha expandido su conciencia más allá de las partes superficiales de la identidad en la que se mueve, arcas en las que casi todo el mundo conduce su aún limitada conciencia. Puede así percibir las fuerzas que corren a su alrededor y que conforman la realidad que experimenta. Puede sentirlo simplemente poniendo su atención en ello, ya que los límites para poner su atención ahora están en un nivel más amplio, y su misma energía ahora es tan vasta que puede influir sobre esas fuerzas que entretejen la realidad. Puede entender y controlar su entorno de una forma mucho más grande que lo normal. Es una situación de poder que en un humano común que está intentando acercarse a ello solo comienza sucediendo durante fracciones de segundo, ya que su capacidad energética no puede sostener ese sistema por más tiempo. Para un humano aún con la conciencia dormida, es natural y obvio que eso le puede resultar casi fantasioso, ya que ha vivido siempre acostumbrado a esas cadenas invisibles que lo mantienen en la esclavitud. Una esclavitud tan afianzada que incluso le pasa desapercibida. Y lo más probable es que nunca ha estado siquiera cerca de un humano despierto. Es lo más natural que piense que todos, sin excepción, experimentan la realidad de una forma muy semejante a él. Pero bien, es claro que esa es su forma limitada de ver las cosas. Si aspiras a tomar control de la realidad como un humano despierto, es necesario que comiences a esforzarte por aplicar el trabajo y la disciplina que indico en este libro, y podrás paulatinamente experimentar por ti mismo un poder cada vez mayor sobre la realidad. Y no es imprescindible que poseas el nivel de poder que describo anteriormente para lograr ser rico, ya que un muy pequeño porcentaje de esto te abrirá las puertas para que, quizá no en una noche, ni en un casino, pero sí muy posiblemente en solo meses o poco más de un año adquieras por lo menos el equivalente a la capacidad adquisitiva de algunos millones de dólares y una posición sólida en continuo aumento. Solo así podrás allanar el camino a la riqueza, la cual muy posiblemente sea un elemento que originalmente te corresponde, pero ese estado temporal de ignorancia y debilidad te han apartado hasta ahora de ello. Con la esencia espiritual, todo es posible. Sin ella, nada se es. Es más que un insignificante robot biológico, ejecutando un comportamiento para el que fue programado, sin mayores sorpresas que ofrecer. El mundo es una gran maquinaria adiestradora de humanos. Les enseña ciertos trucos, igual que el humano no hace con los monos, mientras se vanaglorian de creer que están en la cima de la cadena alimenticia, cuando en realidad esa cadena se extiende todavía más. Íconos falsos de riqueza y poder. Es casi inevitable que cuando alguien piensa en riqueza, poder o simplemente éxito, lleguen a su mente una serie de personajes populares a los que los medios masivos han colocado dichas etiquetas, como los así llamados celebridades o los líderes del mundo empresarial o político. De esta forma se condiciona inevitablemente el concepto que la gente suele tener sobre todo este asunto de ser rico. Pocas personas han comprendido que estos personajes no son lo que aparentan ser ante esta gran población ignorante y necesitada de ídolos. En realidad, no suelen poseer ni siquiera un 10% de la riqueza o la autoridad que les atribuyen. Todo es un gran espectáculo que pocas miradas atrajeran si les expusieran en su verdadera vida y nivel financiero. ¿Y por qué los medios habrían de ser sinceros y transparentes sobre la vida de estas personas si ciertas industrias se sirven de exponerles de la forma en lo que hacen, obteniendo así beneficios? Es así como ellos van a aparecer subiendo por paredes, colgados de cables o lanzados de aviones para seguir intentando hacer creer que ellos son personas diferentes y entre todos los ajustes necesarios del negocio. Esto, algo por demás importante, convencer a las suficientes personas que ellos son muy ricos. Así que esa industria se encarga de acomodar los recursos temporales que ostenta uno a otro personaje. Eventualmente, así como sucede principalmente con las propiedades inmobiliarias, pasan a manos de otro personaje más dentro del mismo negocio, optimizando así los recursos de los que disponen. La gente suele ser tan abismalmente ignorante y fácil de confundir que bastaría que alguien alquile un servicio para viajar en avión privado, para tomarse algunas fotografías, algunos sets de joyería o ciertos vehículos, para quedar muy seguros en lo que están viendo es prueba fehaciente de que esa persona es multimillonaria.
No se comprende que, en este caso de las celebridades, las cosas no son distintas a las de cualquier otro negocio que necesita ciertas maniobras de publicidad y engaños varios para surtir efecto. De verdad es factible que, por ejemplo, en el caso de alguien que sin tener posición financiera, un nombre siquiera conocido o conexiones sin tener un concepto de nada, o incluso un talento especial, al acercarse a una audición para tener un papel en una película o para diferentes áreas de la industria del entretenimiento, y quedándose con el trabajo, no le ahorcaran con un contrato que le mantenga siempre como un trabajador, siendo que los determinados manejadores y sus respectivas conexiones serán los responsables de darle toda la plataforma necesaria para que su fama pueda existir y mantenerse. Los manejadores de esa industria no son niños tontos, y no se suele permitir que un don nadie se sirva de todos sus beneficios y después, embestido de fama y fortuna, les deseche si lo desea. Ellos jamás van a pagar una fortuna a nadie que llega sin ofrecer nada que en realidad no puedan encontrar en otros. Lo utilizarán una y otra vez, pero las condiciones habrán estado bien pactadas desde el principio y a conveniencia de ellos. No puede ser de otra forma. Si durante su trayecto deben acomodarlo en determinadas residencias, entregarle ciertos vehículos, rentarle algunas joyerías, ponerle uno u otro adorno encima y pagar algunas noticias, clave para que mantengan las cosas funcionando. Eso es parte del negocio, pero no necesariamente reflejará la capacidad adquisitiva real de la persona en cuestión que están promocionando. De las ganancias del negocio se servirán principalmente los dueños de este, los que estaban ahí antes que estas personas llegaran, y que estarán cuando ellos se retiren y lleguen otros más, nunca al revés. Las excepciones a esta regla solo se dan en la medida que esta persona no haya llegado en las condiciones tan vacías. Así que aquello de ser famoso no va precisamente ligado con la riqueza. Es verdad que suelen vivir en condiciones mejores que muchos otros, pero no es eso en absoluto lo mismo que poseer riqueza. En el caso de los líderes empresariales es algo similar. Ellos son administradores temporales de riqueza, no precisamente dueños de esta, y muchos están al frente de determinadas empresas porque es más conveniente para la aceptación del mercado. O podrías imaginar un líder de una red social popular con 60 años y apariencia de exmilitar, que presente cada nueva implementación al público como si estuviese entregando un reporte en una base militar. La gente espera ver en un lugar de esos a alguien que aparente una empatía y conexión verdadera con el usuario común de sus servicios. Alguien que aparente honestidad, sencillez, la preocupación por el usuario, que dé la impresión de haber surgido de un lugar no muy diferente al de una persona normal. Esto se trata simple y llanamente de que ese negocio, al igual que otros, se maquilla de la forma en que tendrá éxito y nada más. Observa el infantil juego de las donaciones de fortunas, de hasta el 99%, y algunos que aparecen en las primeras posiciones en las revistas de los más ricos, anunciaron que realizaron o realizarán, y te darás cuenta que es algo tan risible para hacerle perder de vista el balón a los ilusos espectadores. Al final, y sobre todo desde la puesta en funcionamiento de Internet, casi todos, tanto trabajadores de la industria del entretenimiento como líderes políticos, empresariales o religiosos, son nada más una especie de celebridades, con seguidores en redes sociales que ofrecen un contenido que la gente consume. Entonces, cualquiera debería no creer ciegamente en eso que digo, sino intentar atar algunos cabos mediante una más fría observación de las cosas. Los medios suelen publicar sin parar mensajes que parecen estar dirigidos hacia personas cada vez más por debajo del razonamiento normal, que pierden de vista con facilidad que la gran mayoría de la información no presenta sustento alguno. Dan por hecho demasiadas cosas, ya que a la mente ordinaria no solo no hace falta más que repetirle las cosas lo suficientes veces, para no tener que entregarle después fundamento o evidencia alguna, sino que se la pueden crear una serie de gigantesca de falsos fundamentos basados en estas repeticiones, para dar coherencia a futuros planteamientos, historias. Este método básico y viejo es la base de la sociedad tal como se conoce. Por todo lo anterior, para todo aquel que busca elevarse verdaderamente en el camino hacia la riqueza, le será necesario esfumar esta clase de patrañas sociales de su mente con un poco de inteligencia y observación, para edificar un sólido y real arquetipo de riqueza,
y no alimentar su mente de conceptos basados en el engaño y en el negocio de unos cuantos farsantes, ya que no estarás ahí para alimentar el negocio de otros, como hace la población en general, sino para crear el tuyo, que te lleve a la riqueza.